contexto es también importante conocer cuál es la lectura que tienen desde el Parlamento sobre lo que ocurre en el país y principalmente qué se hace desde este recinto para que este escenario de violencia no continúe. Hemos invitado a 3 congresistas, Juan Burgos de Avanza País, Ilich López de Acción Popular y Óscar Sea, congresista no agrupado, precisamente para conocer sus puntos de vista. Les damos una cordial bienvenida. Está Ilich López de Acción Popular y el congresista Óscar Sea. Muy buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias, congresistas. Buenos días, buenos días. Un saludo a su audiencia y gracias por la oportunidad. Es un momento muy difícil que vive el país, donde coincido con la opinión del Papa y lo que ustedes han emitido a través de sus señales, que es el diálogo. El diálogo es imperante para que podamos salir de esta crisis. No hay otro camino. La violencia debe ser condenada, venga de donde venga. Bueno, congresista Óscar Sea, muy buenos días. Agradecer por esta oportunidad y aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos y hermanas del Perú, quienes están viéndonos en esta mañana. Y bueno, cada vez que nos invitan, nosotros estamos prestos a estar dialogando con ustedes y estar aquí. ¿A qué región representa usted? A la región Puno. A la región Puno. ¿Cuál es el reporte usted, además, como congresista, me imagino, no solo en representación de los ciudadanos de Puno, sino preocupado también por lo que pasa en el sur de nuestro país y particularmente en su región? ¿Qué tipo de reportes, alcances o información extra podría tener en su condición quizá de congresista? Primero, muy preocupado por todo lo que está sucediendo y en la provincia del Collao y Lave ha habido enfrentamientos el día de antesayer y creo que hasta ahora continúa. Y las veces que ha habido la oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos, siempre les hemos pedido calma, porque yo creo que lo tenemos muy claro de que con la violencia no se va a llegar a nada, no es ninguna opción y eso lo hemos siempre indicado. Entonces, se habla, no oficialmente, sino por versiones, por redes sociales, en donde siguen, ¿no es cierto?, las protestas ahí y varias entidades financieras están quemadas y se habla también en la casa de los policías están siendo atentados. Entonces, decir de todo corazón, no podemos continuar con la violencia. Si hablamos de la policía, si hablamos de las Fuerzas Armadas, de nuestros soldados, son pues nuestros hijos, son nuestros vecinos, nuestros familiares, ellos no son otros y seguramente están cumpliendo, pero tenemos que hacer el llamado de que ellos también no tienen que usar una fuerza desmedida, sino tiene que haber un control y esto tiene que ser garantizado porque con tantos fallecidos no podemos taparnos los ojos y decir acá no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que no podemos permitir que se pierda más vidas, que se derrame más sangre y yo creo que lo más importante es esto tiene que protegerse y por eso anoche nosotros hemos estado ahí afuera del Lirincri en donde no nos han permitido ingresar para ver en qué condiciones están los detenidos. Tenemos entendido que hay varios detenidos y es labor nuestra también velar por los derechos y la situación jurídica, digamos, que se encuentran ellos, ¿no? Entonces no hemos podido hacerlo en horas de la noche. Congresista Ilich López, ¿qué tarea le corresponde al Congreso de la República hacer frente a esta crisis social y política que ya le ha costado más de 50 vidas a los peruanos en las diferentes regiones del sur y también del norte de nuestro país? Le voy a pedir por favor su respuesta. Después de unos breves segundos escuchamos los anunciantes y luego regresamos.
Sanz en vivo, 20 de abril, Lima, Estadio Nacional, con las canciones que han marcado nuestras vidas y presentando su nuevo disco. Entradas a la venta en Teletique, descuentos exclusivos con tarjetas BBVA. El artista español más exitoso de todos los tiempos vuelve a Lima. Sanz en vivo. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter. RPP, la voz de todo el Perú. En Central de Informaciones te presentamos las noticias que necesitas. Con entrevistas a especialistas, enlaces en directo e informes especiales. Soy Joana Castro y te presento Central de Informaciones de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RPP Televisión. Central de Informaciones, solo por RPP, la voz de todo el Perú. Comparte hechos noticiosos o denuncias con la app del Rotafono. Descárgala en Google Play. Úsala en rpp.pe. La app del Rotafono a tu servicio. Instálala ya y sé un reportero ciudadano. La app del Rotafono de RPP, la voz de todo el Perú. En RPP tenemos un equipo que te presenta información deportiva nacional e internacional. Las victorias y caídas de los protagonistas del deporte. Acompaña a Kevin Pacheco a las 3:45. Juan Carlos Ortecho está a las 5:30 de la tarde, ambos en la Central de Informaciones. Y el resumen deportivo lo trae Alan 10 a las 7:50 en Las Claves Deportivas. Solo por RPP Televisión. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Ocho de la mañana con 19 minutos. Esto es Ampliación de Noticias. Joana Castro y Carlos González estamos con ustedes. Estamos en diálogo con los congresistas Ilich López de Acción Popular, representante de Junín, y Oscar Sea, congresista no agrupado, representante de Puno, ¿no? Conversando sobre la coyuntura política y social que atraviesa nuestro país, con bloqueos y protestas que han dejado como resultado más de 50 muertes. Congresista López, le preguntaba sobre cuál es la tarea, cuál es el rol, la función que debería cumplir el Congreso de la República frente a esta crisis social y política que, como decíamos, le ha costado la vida a más de 50 peruanos. Don Carlos, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, en el país, este cúmulo de peticiones, de solicitudes que ahora se han traducido a las calles, tienen no solamente pues la crisis actual política. Debemos nosotros hacer un análisis de todo el proceso que ha venido viviendo el país. En ese sentido, nosotros como congresistas somos los primeros llamados a bajar a las bases. Es muy fácil desde los cómodos asientos que les ha dado por muchos años, por los últimos 30 años, a ex autoridades, pues criticar, mandar sus twitters y decir cuál es la fórmula cuando no la han planteado hace muchos años, pero lo importante ahora es bajar a las bases. Yo particularmente he estado en la región Junín,
una región bastante convulsionada en marzo y abril, donde han habido inclusive 8 muertos que se han investigado. Es en ese sentido que hemos conversado con los agricultores, con los transportistas, con las juntas de usuarios, los comités y comisiones de riego. Estos sectores son sectores fundamentales para que pueda mantenerse el orden. Entonces ellos de alguna manera han hecho caso al llamado que se ha hecho y el diálogo. Todos los congresistas deben ir a sus regiones de una manera anticipada, de una manera programada para evitar eso, sobre todo por el tema de la información. Hay mucha desinformación respecto a cuando se hacen las manifestaciones. Pero hay, congresista Illich, desinformación o hay utilización de parte de algunos gremios, de parte de algunas bases. Yo considero que hay una utilización descarada, pero de los políticos. Por eso en el último pleno yo hice un llamado a todos los políticos de todos los partidos y movimientos, en primer lugar el mío, ¿no? Dejen de utilizar descaradamente las marchas, las posiciones que tiene nuestra población en sus legítimos reclamos, porque es legítimo que ellos salgan, están en su derecho de reclamar, pero a eso cuando le ponen ya sus banderas de campaña presidencial, sus banderas de campaña congresal, lo que hacen es deslegitimar las propuestas, las protestas y también deslegitimar al propio Congreso, a la propia clase política. Es por ello que yo reitero ese llamado y también a los que se están manifestando, identifiquen a esos oportunistas y retírenlos de las protestas y vamos al diálogo. Vamos al diálogo porque y yo coincido con el colega, coincido con lo que ustedes han mencionado, es el único camino para poder darle estabilidad al Perú. De lo contrario, vamos a generar muchas más crisis. Por ejemplo, conversábamos en el interno, si la carretera central se logra paralizar con la participación de los transportistas que hemos conversado la última semana, no solo Junín, desde Ucayali, desde Pucallpa, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, 6 regiones podrían, por el bloqueo de la carretera central, podrían verse perjudicadas y lógicamente la capital, porque es la que recibe el abastecimiento de los alimentos del Valle de Tarma, que vienen las hortalizas, del Valle del Mantaro, donde viene el oyuco, el maíz, la papa, de la selva central, que en estos momentos de verano en la capital trae las frutas. En ese sentido, si bien es cierto, es una posición complicada, pero el diálogo es lo que nos va a llevar a solucionar los problemas. Congresista Sea, le consulto, ¿está el Congreso, de acuerdo a lo que nos comentaba su colega López, está el Congreso a la altura para responder de manera asertiva a lo que ocurre en el país, contribuyendo a la solución? Porque está claro que hay la percepción en la opinión pública que esto no sucede. Sí. El Congreso está polarizado también y eso no ayuda al pueblo, porque la extrema derecha no quiere dialogar con la extrema izquierda y los otros igual. Entonces, ¿en qué momento se va a tocar asuntos tan importantes para dar solución a esta crisis? Si el pueblo está convulsionado y el Congreso está polarizado, no, yo creo que esa no es recomendable en absoluto. Nosotros tenemos que ver, pero con sinceridad. Ahorita acaba de mencionar el congresista Illich, que está conmigo, en que hay aprovechadores, intereses de políticos que han perdido y ellos en algunas oportunidades están encabezando, utilizando a nuestros hermanos que sí tienen, digamos, pretensiones de cerrar brechas de pueblos que han sido olvidadas como Puno.
Pero ¿qué pasa ahí? De alguna forma desnaturaliza esos políticos eternos o aquellos dirigentes también que han estado siempre, no solamente 5 años, 10 años, sino por toda su vida encabezando, haciendo estas prácticas. Entonces no hacen nada bien a esta población sana. Congresista que Sea, hacen protestas pero sanas. usted es representante en Puno. En Puno la situación ha estado candente, ha estado picante, se han quemado comisarías, hay fallecidos lamentablemente, las personas han salido a tomar y también a atacar entidades públicas y privadas. ¿Qué es lo que ha estado fallando en Puno, por ejemplo, o a diferencia o a comparación de Junín, donde nos dicen que algunos diálogos que se fueron dando previamente, ligeros resultados dieron en que por lo menos no se vea un nivel de violencia de esa manera? Yo creo que hay que ser muy claro en que faltó ahí, faltó diálogo. El Ejecutivo, desde los primeros días han anunciado que va a haber movilizaciones, que va a haber protestas y sobre todo en la región Puno. Pero no hemos visto la presencia del Ejecutivo, no hemos visto a la señora presidenta de la República decir: nosotros vamos a instalar una mesa de diálogo, vamos a viajar. En Puno están las personas, digamos, las personas con las cuales se tendría que entablar las mesas de diálogo, totalmente comprometidas, se sabe quiénes son. ¿Se sabe eso? Es decir, porque para que haya un diálogo tiene que haber dos partes y tiene que ceder tanto un lado como el otro. Si no, no se va a poder llegar a una solución. Por supuesto, el tema es que esto tiene que ser oportuno. La presidenta, el Ejecutivo, los ministros, de inmediato cuando se han voceado que se iba a levantar esta región, ellos iban a plantear, proponer, viajar allá y conversar, insistir a que haya un diálogo. Pero ellos dejaron pasar el tiempo, peor se ha enardecido y hemos llegado a estas consecuencias, porque el Ejecutivo en ningún momento puede dejar de, digamos, dialogar, de acercarse a esta región, y no lo han hecho. Y yo creo que estas son las consecuencias y la responsabilidad está en ellos, ¿no? Ellos piden ahí, como ya se conoce, la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, pero ellos era que conversen, que se sienten. Sí, tenemos conocimiento de que algunos dirigentes, autoridades, no han querido dialogar, pero era que se insista, que vayan, que vayamos, y nosotros siempre hemos estado prestos porque representamos a nuestra región, que somos 5 congresistas de la región de Puno. Si me permite... Sí, adelante. Sí, al respecto, yo creo que yo discrepo un poco con el colega respecto a que es la responsabilidad solo de ellos. En realidad, nosotros como Estado, ¿qué significa el Estado, no? De acuerdo a la Constitución, el Estado es el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la ciudadanía, todos somos Estado. En ese sentido, lo que bien se ha mencionado acá es la falta de atención por muchos años, ¿ah? Si nosotros hablamos de la sierra, por ejemplo, no tiene un solo gran proyecto de envergadura respecto al tema de los recursos hídricos. Pero en el norte ya se hicieron un par de trasvases, en el sur se han dado, el desierto está dando frutos, mientras que los valles de la sierra, desde Puno, en Cusco, en el Valle del Mantaro, sienten esas necesidades. Por eso en estas regiones son donde la protesta se connota de manera más fuerte. Ahora, la responsabilidad es de todos, pues. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Le habla un congresista que ha estado, inclusive el congresista Sea también en su calidad de ministro de Agricultura, ha estado en Huancayo los primeros días de marzo, donde a pesar de que algunos nos insultaban, nos gritaban, nos maltrataban, hemos puesto la cara en los momentos difíciles y muchos otros pues nos respaldaban, y se ha logrado levantar una movilización bien complicada que ustedes se acuerdan con el resultado de 8 muertos. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que a pesar de la crisis, a pesar de la violencia, a pesar de que las cosas están convulsionadas, uno debe dar la cara siempre en la política para poder contribuir con la solución de los problemas. De lo contrario, somos unos políticos pues de escritorio, de gabinete o de un asiento cómodo después de 30 años de haber vivido en este hemiciclo.
Discúlpame, Joana, me gustaría formular una pregunta para que ambos congresistas nos puedan responder respecto a los liderazgos institucionales, ¿no? Que son importantes, pero que deben estar siempre fortalecidos. En su columna en el diario El Comercio ayer, el periodista Fernando Vivas informa que la bancada de Perú Democrático está haciendo correr una moción de censura contra José Williams, presidente de la mesa directiva. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo del señor José Williams? Les voy a pedir su respuesta, por favor, después de la pausa. Actualizamos los titulares y regresamos. González, los estamos acompañando a esta hora de la mañana en Ampliación de Noticias, edición dominical. Nos acompañan los congresistas Ilich López de Acción Popular, representante de la región Junín, y Oscar Sea, congresista no agrupado, representante de la región Puno. Estamos analizando el escenario de confrontación que atraviesa nuestro país con movilizaciones, protestas y bloqueos, y con toda la afectación que esto implica. Le consultaba al congresista López y luego nos gustaría escuchar al congresista Sea sobre esta moción de censura contra el presidente de la mesa directiva, José Williams, que está impulsando la bancada de Perú Democrático. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en primer término no he leído la moción, acabo de enterarme por RPP de esta pretensión de la bancada que ustedes mencionan. Estamos en momentos de crisis. Hay que hacernos una pregunta a todos los peruanos. ¿La salida de esta mesa directiva va a ayudar a la solución de la crisis? Si es sí, podría tomarse esa posición. Si es no, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Usted qué cree como congresista? Mire, yo considero que en este momento generar más crisis dentro de todo el proceso no va a ayudar al tema. Lo que sí debemos manifestar es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema en la mesa. Han presentado un proyecto de resolución legislativa para que se adelante la legislatura, ¿no? Para el 15 de febrero. Para el 15 de febrero. ¿Qué pasa técnicamente ahí? El reglamento dice que la legislatura debe empezar el 1 de marzo. ¿Qué se gana con esos 15 días? Se ganan 7 días. ¿Por qué? Porque del 15 al 28 de febrero hay 13 días. Si nosotros le quitamos los sábados, domingos y feriados, nos quedan 7 u 8 días. ¿Es sustancial esa Pero en este tipo de situaciones no es sustancial? Considero que no es sustancial. ¿Por qué? Porque ya está en marcha una segunda votación del adelanto de elecciones. ¿Bajo qué términos? O sea, yo creo que lo que debemos es ser responsables. Y lo responsable es decirle a la población, explicarle a la población, no a través de los micrófonos del Facebook, del Twitter, bajar a los lugares donde nos han elegido a explicarles por qué esta es la manera ordenada. Si es que no se cumple de manera ordenada este proceso, corremos el riesgo de que el próximo gobernante o los próximos congresistas sean ilegítimos. ¿Por qué? Porque el que pierde va a decir, oye, no han respetado el debido proceso, oye, se han saltado, han hecho a las patadas esta elección y yo no te reconozco a ti como nueva autoridad. Y lo que va a suceder, que ustedes, señores periodistas, a los próximos congresistas que los entrevisten de acá a algún tiempo, le van a decir si estamos o no de acuerdo con el adelanto de elecciones nuevamente y se va a generar ese círculo vicioso que no le conviene al país. Su opinión, congresista Sea, respecto a este pedido de moción de censura a la mesa directiva del presidente José Williams. Señalar también que no tengo conocimiento del contenido de esta moción, pero de manera clara tengo que señalar que la mesa yo creo que ha conducido, de repente con algunos desaciertos, esta mesa de manera favorable, ¿no? Yo no sé, habrá que ver qué dice, cuál es el contenido de esta moción y tomar la decisión de apoyar o no esta moción. Pero coincido con mi compañero en el sentido de que yo creo que no es de repente momento de centrarnos en mociones de censura, porque graves cuestionamientos contra la mesa no lo veo yo al momento. Yo creo que más debemos centrarnos en dialogar, en hacer que no ocurra pues más violencia, ¿no? Más derramamiento de sangre. Eso es la preocupación nuestra, porque estamos viendo día a día, está convulsionado nuestro país y sobre todo la macrorregión sur,
y ahí es donde debemos estar concentrados. ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuáles son las acciones que se ha hecho hasta ahora? Porque esto no puede ser en dichos nada más, pero ¿qué se ha hecho? ¿Cuáles son las acciones que se ha tomado para con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el tema que tenemos que verlo. ¿En qué hemos ayudado? Esta pregunta va para ambos con relación a lo que ha sucedido ayer en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los protestantes, a las manifestantes que estaban dentro de la universidad se les ha retirado. Hay casi 200 personas intervenidas, detenidas en estos momentos. Y en tanto, la congresista Flor Pablo ha presentado 2 documentos. Primero para citar al ministro del Interior, el señor Vicente Romero, pero también a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Gerí Ramón, por este operativo policial que se realizó en la universidad. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a cómo se realizó la intervención y la presentación de citar a ambos al Parlamento de la República? Los escuchamos. Señor Sea. Bueno, si estos 2 documentos han sido presentados por la congresista Flor Pablo, habrá que leerlos, verlos, ¿no? Lo que nosotros, mi persona tiene que decir es que todo acto tiene que ser ligado al respeto de la ley. Con la legalidad. Ahora, en un comunicado del Ministerio del Interior, perdón que lo interrumpa, pero el Ministerio del Interior ha dicho, nosotros hicimos las coordinaciones con Fiscalía y Ministerio Público, pero ellos llegaron después y nosotros actuamos en flagrancia. ¿Qué opina con relación a todo lo que sucedió ayer en la Universidad de San Marcos? Mira, esta actuación por parte de la policía tiene que ser con la presencia del Ministerio Público como exige la norma. Yo creo que ahí están en una falta que, por supuesto, que tendrán que explicarlo, porque tiene que haber presencia del Ministerio Público, pueden haberse violado derechos, cometido excesos, y nosotros precisamente eso es lo que hemos querido informarnos y conversar con los que están detenidos en horas de la noche y no nos los han permitido. Hemos estado juntamente con la congresista Portaratino. Entonces, yo creo que eso es por una parte, y por otra parte también respetar la institucionalidad del Ministerio Público, de las instituciones que tenemos, y que hagan su trabajo, y nosotros respaldamos, pero con apego a la legalidad. Ellos no pueden salirse del ordenamiento jurídico que tenemos, ¿no? Eso yo creo que es algo muy fundamental, y el respeto a los derechos, ¿no?, de las personas, en este caso que están detenidas. Yo creo que tiene que ser clara, informada la situación en que se encuentran. Porque hay familiares que están llamando y no están informados, no conocen ellos en qué situación y ni siquiera saben en qué lugar están detenidas, ¿no? Porque tienen que conocerse cuál es la relación, dónde están y situación, entonces para actuar de acuerdo a ley. Muy bien. Nos ha quedado clara su posición, congresista Sea. Congresista López, sobre el mismo tema, ¿cuál es su reacción? ¿Qué es lo que opina usted sobre esta intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Y también sobre la presentación de estos documentos de la congresista Flor Pablo para citar al ministro del Interior y a la rectora de la San Marcos. A ver, en primer término, respecto a la colega, ya sabe ella qué es lo que le va a decir el ministro y qué es lo que le va a decir la rectora. O sea, yo considero, y un llamado a atención a todo el Parlamento, a todos los congresistas, este tipo de cosas lo que hacen es generar incertidumbre más en la población y deslegitimar más. ¿Qué le va a decir el ministro? Le va a decir que estamos en un estado de emergencia declarado ya a través de un decreto supremo por un lado, y que en un decreto en este decreto se restringen algunas libertades. Por eso la policía está actuando de tal manera. ¿Qué le va a decir la rectora? Le va a decir lo mismo. Entonces, ya sabe, lo que más bien se debe preguntar acá, y es que lo que nosotros vamos a exigir, es por qué desde el Ministerio del Interior se estaría usando un uso desmedido de la fuerza. Es bien clara la posición. Primero, a todos, a los manifestantes, ya se le he hecho, yo les he hecho el llamado, que debemos de cuidar a las Fuerzas Armadas. Y a los policías también deben de garantizar la integridad de los protestantes. Pero nos está diciendo que citar al ministro del Interior y a la rectora Gerí Ramón sería prácticamente una pérdida de tiempo, que vayan al Congreso de la República. No, de ninguna manera. Escuchar esas versiones son las cabezas de cada uno de los lados. Yo lo que considero es que cualquier documento que se cite hay que ser puntuales
y específicos, porque lo que yo le digo es que ¿qué le va a responder el ministro? Que están que hay un decreto supremo bajo el cual ha accionado estas situaciones. A dónde debe ir la convocatoria, y es la que nosotros estamos haciendo, es a llamar, por ejemplo, la atención de cuál es la planificación en todas estas movilizaciones. ¿Cómo se está planificando? ¿Y ustedes lo están haciendo? ¿Acción Popular lo está haciendo? Por supuesto que sí, es más, nosotros ni bien hace una semana empezamos a firmar el documento de censura respecto al tema del Ministerio del Interior, justamente para que explique en ese procedimiento cuáles son los planes, la planificación, que es la que se debe dar, porque con planificación se podrían evitar sobre todo lo que siempre le da a las protestas, lo que enciende las llamas, ¿no? Entonces hay que planificar bien, porque tenemos que cuidar a los ciudadanos que están en su legítimo derecho de protestar. Solamente para agregar. Sí, adelante, congresista. Con relación a estos documentos, seguramente va a continuar su procedimiento, ¿no? Entonces, ya lo dijo, que todo esto tiene que ser de acuerdo a ley, y hay congresistas pues con intereses ya muy personales, tratan de caer muy bonito a la población, y por eso cualquier documento a veces lo presentan. Entonces yo creo que en algunos casos eso es innecesario. Sin embargo, se le respeta y seguirá su procedimiento. Ahora no puedo dejar de mencionar cuando se ha visto, por ejemplo, señoras ya adultas de la tercera edad, mujeres embarazadas, definitivamente han sido maltratados. Queremos señalar de que, digamos, de esas señoras que se ha visto por redes, por los medios de comunicación, no merecen ese trato. Tenemos que respetar y llamarlos a la policía, sobre todo a la policía femenina, a esa señora embarazada. No pueden marrocarlo, no pueden tratarlo de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener más cuidado en el accionar que tenemos. Solo les pido un sí o no. Congresista Sea, ¿usted está de acuerdo en la reelección de congresistas? No. Y peor, ¿no? Peor cuando está siendo cuestionado los congresistas, y esto sí tengo que ser enfático y claro, deberíamos de irnos como Congreso del Bicentenario para no regresar, porque los cuestionamientos están muy fuertes. Congresista Entonces, López. ese compromiso. Sinceramente, estas preguntas del sí o no, señorita, yo considero que soy un congresista que analiza, puede discernir sobre las posiciones. Pero podría cambiar de opinión, porque hace unos días en una entrevista del diario El Correo dijo que sí, por ejemplo. ¿Sí qué? Sí a la reelección de congresistas. No, pero mire, lo que sucede acá es un tema general, y eso también hay que ser responsable. Lo popular acá es, vámonos todos, pues. Yo me considero un congresista que he contribuido con la población. Ahora, que el momento es de nuevas elecciones, ya lo hemos dicho, es un momento de nuevas elecciones. Entonces, más allá de la reelección, lo que se necesita hacer son reformas profundas. Y puede sonar bonito, feliz, seguramente buscar algún carguito después de decir que me quiero ir, pero lo concreto es a dónde vamos a llevar al país, y tenemos que ser responsables del tema. Sí. Ahora, si es que la reelección va a generar perjuicio al país, lógicamente no se va. Si es que, por eso ese análisis profundo debe venir justamente de estos espacios de debate. Era una pregunta de sí o no, porque es algo además que se escucha desde las calles. Muchas gracias a ambos, al congresista Illich López, congresista de Acción Popular, y al parlamentario Oscar Sea, no agrupado, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa.